Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenidos. Déjame compartirte los anuncios de hoy. Nos tomaremos un receso en algunas de nuestras actividades. La alborada, el ayuno y el movimiento Vida Estudiantil se tomará 2 semanas. Regresamos la segunda semana de julio. Sin embargo, retomaremos clases en la academia la primera semana de agosto. Para más información, comunícate con tu líder. ¿Tienes niños en casa? Ven, tráelos al movimiento infantil, todos los sábados desde las 4:45 de la tarde. Y por supuesto, nuestra reunión familiar, todos los sábados desde las 5 de la tarde. Únete, te esperamos. En noviembre volveremos a Tierra Santa. Súbete con nosotros al avión. Estaremos de peregrinación durante 10 días. Conoce los detalles en la cartelera y comunícate con Soleil. Hola. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, para mí es una alegría estar compartiendo en esta tarde un tema muy especial que estamos hablando durante este tiempo. Como ustedes saben, o de pronto se les ha comentado, esta semana estuvimos los tiempos completos reunidos, los directores del CENFOL, de las diferentes ciudades del país, pero también tuvimos presencia internacional en la ciudad de Girardot, teniendo nuestro congreso de tiempos completos, sirviendo con pasión. Estuvimos reunidos más o menos 260 personas entre tiempos completos, nuestras familias, nuestros hijos. Y bueno, estamos muy agradecidos con el Señor por la visión que nos ha regalado para arrancar de este año hasta el otro año que nos volvemos a encontrar con los tiempos completos. Aquí tenemos presencia de varios tiempos completos que nos acompañaron en el Congreso, así que bienvenidos también, esta es su casa. Y qué bueno es poder, todos juntos dentro de esa visión que el Señor nos ha llamado a hacer en el CENFOL, poder precisamente proyectarnos, poder alinearnos y poder, por supuesto, a cumplir la visión y la misión que tenemos, que es servir con pasión, sí, pero la visión del CENFOL es, bueno, ok, hacemos discípulos, desarrollamos líderes y alcanzamos naciones. Y eso quiere decir que nuestra misión es, ayudamos a cumplir en nuestra generación. Ok, muy bien, ese es el CENFOL, esa es la iglesia a la cual usted pertenece. Usted puede ver allá adelante esa pancarta que nos identifica como los centros de formación y liderazgo, ¿verdad? Esa es la iglesia a la cual el Señor le ha invitado a que usted forme parte. Bueno, muy bien, ya después de este acercamiento a lo que fue el Congreso de Tiempos Completos, empecemos con nuestra temática de este día. Esta es la segunda temática, estamos viendo 1 de Juan capítulo 5 versículo 4 que dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ok, y de pronto haciéndonos un acercamiento a lo que Osvaldo nos hablaba el fin de semana pasado, él nos llevaba a proyectarnos dentro de lo que significa vencer al mundo, ¿cierto? Y dentro de la perspectiva de ese vencer al mundo a través de ¿qué? De nuestra fe. Entonces hoy vamos a profundizar acerca de esto. Manuel Osvaldo nos proponía que la fe debe entenderse como ¿qué? Como el creer, porque él hizo el énfasis en el versículo 5, ¿cierto? En el versículo 5 de la primera carta de Juan, en el capítulo 5, el versículo 5, habla de creer. Entonces él dice que al creer es que nosotros, los hijos de Dios, podemos, por supuesto, cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, dentro de esta perspectiva que está planteando el apóstol Juan en el capítulo 5, Osvaldo proponía que el creer entonces debe entenderse de 3 maneras, ¿sí? Debe entenderse como confiar, cómo adherirse y cómo descansar. Que cuando yo hago esas 3 cosas a través del creer, por supuesto, puedo decir que mi convicción, mi confianza está puesta en Dios. ¿A través de quién?
de Cristo. Bueno, muy bien, necesito que tengan muy en cuenta esas 3 palabras porque el tema de hoy está orientado hacia esas 3 palabras. Pero antes de eso me gustaría darles una pequeña proyección acerca de ese versículo, de este versículo que está acá. Haciendo un poquito ese recuento de que uno lee y repite para poder entender un poquito lo que el Señor quiere decir acerca, en su palabra para que yo lo aprenda. Este pasaje tenemos que tomarlo como una realidad que está hecha en un presente perfecto. Ok, le voy a explicar lo que le quiero decir. Usted se imagina que el pasaje dijera, y esta fue la victoria que venció al mundo, nuestra fe. ¿Qué pensaría usted de eso? Ok, fue y quedó muerta. O sea, ya pasó. Entonces, no serviría de nada intentar cualquier cosa para vencer al mundo porque nuestra fe no tendría la suficiente capacidad para poder vencer al mundo. Pues precisamente si nos quedáramos en ese pasado sería algo que se dio y no se puede volver a ¿qué? A repetir. O sea que simplemente murió. Ok, segunda proyección entonces de esta frase. ¿Se imagina usted que esta frase dijera, y esta será la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe? Entonces sería algo aún más aterrador, ¿no? Porque sería entender que no ha habido nada que me ayude a mí para poder vencer al mundo. O sea que tengo que vivir como los fariseos, como los saduceos de la época de Jesús, que vivían esperando ¿a quién? Al Mesías, a ese Mesías que los iba a redimir, que los iba a salvar. Mesías es igual al Cristo, Mesías en hebreo, Cristo en griego, ¿sí? Ellos están esperando la venida de ese Mesías para que precisamente los salve. Y al día de hoy sigue siendo ¿qué? Esa la realidad del pueblo judío. Ellos están esperando que por primera vez el Mesías venga, mientras que nosotros lo estamos esperando por segunda vez, ¿cierto? Entonces, entender que será la victoria lo que hace es que, por supuesto, yo pierda todo aliento y toda esperanza porque tendría que hacer esfuerzos sobrehumanos para poder agradar a Dios. Y esto es lo que Jesús, en los evangelios le decía a los fariseos y a los saduceos. Ustedes ponen cargas que ustedes ni siquiera son capaces de llevar. ¿Cuántos mandamientos había más o menos en la ley del Señor en el Antiguo Testamento? Se dice que aproximadamente son unos 700 mandamientos. Ahora, imagínese usted en la capacidad del ser humano poder cumplir 700 normas, leyes. Eso es imposible. Entonces, por eso es que Cristo le decía, es que ustedes intentan, ustedes los esfuerzan a la gente, ustedes obligan a la gente a creer en cosas que ustedes ni siquiera son capaces de creer. Y recuerde que ese creer está entendido como confiar, como adherirse y como descansar. Entonces, por eso es que los fariseos y los saduceos vivían todo el tiempo confrontando a Jesús, porque ellos no tenían un descanso, no tenían tranquilidad en medio de la situación. Y esto es un llamado a nosotros también para poder entender que, por supuesto, tenemos que ver el versículo desde la perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta de este versículo es, y esta es. No fue, no será. ¿Ok? Esta es. Entonces, ¿qué quiere el apóstol Juan? El apóstol Juan, que nosotros entendamos, que nosotros guardemos, que nosotros nos convenzamos. ¿Qué es lo que desea el apóstol Juan? Pues precisamente que cada vez que usted abra su Biblia y vaya al capítulo 5 y vaya al versículo 4, en la segunda sección del versículo 4, usted entienda que la realidad del cristiano, que la realidad del creyente es una realidad que es un presente perfecto. O sea que usted ya venció al mundo. ¿O no? ¿O no? ¿Estamos convencidos de eso? No los veo convencidos de eso. El pasaje lo dice así, y esta es, o sea, es una realidad en el creyente que ya venció al mundo. ¿Pero lo venció por su propia capacidad? No, no es por las herramientas que tiene el ser humano que lo puede vencer, es a través de ¿qué? De la fe. Pero si usted lee en la primera sección del pasaje de 1 Juan capítulo 5, versículo 4, ¿qué dice? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Eso dice.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mira lo que dice, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Ojo, porque la manera en la que nosotros adquirimos la fe no es a través de nuestra propia capacidad del creer. Porque a veces asumimos eso, que la fe es simplemente la capacidad que yo tengo de creer en ciertas cosas, ¿cierto? Pero la Biblia no plantea eso. La Biblia plantea que para que yo tenga fe, yo primero tengo que haber nacido de nuevo. O sea que yo tengo que ser declarado hijo o hija de Dios. Sería imposible para una persona que no ha nacido de nuevo poder vencer al mundo. Sería imposible, no. Es imposible. Es totalmente imposible. Entonces, por supuesto, si los que estamos reunidos acá, todos nos vemos como hijos de Dios porque lo asumimos de esta forma, todos nos hemos acercado a Dios, todos hemos vivido una realidad en Cristo, todos hemos conocido a través de Cristo la vida en el Espíritu y todos hemos afrontado. Entonces, en la realidad, nosotros debemos entender que ya vencimos al mundo porque hemos sido declarados hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora, dentro de esta misma perspectiva, dentro de esta misma orientación, entonces, ¿por qué hay muchos cristianos que están flacos espiritualmente? Porque hay muchos cristianos que están abatidos espiritualmente. Porque hay muchos cristianos que se sienten derrotados. Porque este pasaje nos lleva a entender que la vida victoriosa de la fe no es la vida victoriosa simplemente. No es una vida en victoria, porque aquí no estamos hablando de teología de la prosperidad. Entonces todos victoriosos cojámonos de la mano. No, aquí dice que la vida victoriosa de la fe, la cual vence al mundo, es a través de la vida que yo viva en Cristo Jesús. Entonces, quiero hacerle claro esta realidad. Osvaldo dijo que creer es confiar, adherirse, descansar. ¿Ok? Confiar, adherirse, descansar. La Biblia dice que el creyente o aquel que es cristiano es porque ha confiado en Cristo y lo ha recibido como Señor y Salvador. Romanos 10:9-10 dice eso, ¿verdad? Luego dice que se ha adherido a la realidad de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? O sea, se ha hecho uno con Cristo. En Gálatas 2:20 lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que vivía antes en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Ok? Y producto de eso sí viene el descanso. O sea, viene ese gozo que nadie me puede quitar porque yo vivo una vida en Cristo Jesús. Entonces, si usted es de las personas que está pasando por momentos de crisis espiritual, si usted es de las personas que se siente abatido, angustiado, si de pronto en su corazón hay sentimientos que no son los correctos que Dios quiere plasmar a todos sus hijos, porque es que ustedes son hijos de Dios, no son huérfanos, no son hijos bastardos como lo dice el autor de los Hebreos, y perdón que se lo diga así, pero en la realidad no somos eso, porque si yo soy hijo, ¿sí? Entonces yo debería vivir una vida que no solamente agrade a Dios, sino que le glorifique a través de la misma. Entonces, ¿cómo puedo yo salir de esa vida de derrota? ¿Cómo puedo yo pasar a ese lugar que Dios tiene preparado para mí? Pues por supuesto, entonces el principio de la fe tiene que estar, como ya lo dijimos, visto en Cristo. Si usted va a Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí suena un misticismo terrible, porque uno no sabe qué significa realmente eso. O sea, uno habla mucho acerca del significado de lo que es la fe. Pero cuando usted ve a todos estos hombres y mujeres que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos, usted puede explorar que ellos tenían claro el por qué hacían las cosas. Cuando se habla de Abraham, dice que él, a pesar de estar casi muerto, al igual que su esposa, creyeron en la promesa de Dios de que les iba a dar ¿qué? Heredad. ¿Cierto? Porque sabía que a través de eso Dios iba a levantar un pueblo, que de ahí iba a venir el Mesías. ¿Sí ve? Cuando se habla de Moisés, dice que él despreció las riquezas de Egipto y el ser llamado hijo del faraón
por ver la ciudad celestial y por supuesto por ver al Mesías que estaba detrás de esa ciudad celestial. Si ves, siempre apunta a algo. Entonces, cuando yo voy a ese capítulo 11, a ese versículo 1, yo tengo que complementarlo con el capítulo 12, el versículo 2, que dice, 12:2, dice, y esto lo dice la Nueva Traducción Viviente, así dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Entonces podemos entender que la realidad del creyente inicia en Cristo y termina en Cristo. Todo lo demás no sirve para nada. Todos los esfuerzos que usted haga para agradar a Dios en su propia naturaleza no le van a ayudar a vencer el mundo. Porque la única manera en que usted puede vencer al mundo es a través de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Entonces ya va viendo cómo toma poder ese pasaje. Porque cuando usted ve este pasaje, si usted lo está viendo simplemente como un simple texto, como, ahí está la victoria que vence nuestra fe, que vence al mundo nuestra fe. No le está viendo el sentido real. Es más, ¿quiere usted vivir una vida cristiana demasiado intencional que agrade a Dios, que demuestre madurez espiritual? Tome ese texto y ejecútelo en su vida todos los días. Todos los días. Porque eso es lo que quiere el apóstol Juan que usted haga, que cuando usted abra su Biblia y usted lea, diga, wow, esto es un presente para mí. Esta es mi realidad. Entonces, cuando usted se sienta triste, cuando usted se sienta abatido, cuando usted sienta sentimientos incorrectos, usted va a ese pasaje y usted dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, no debería tener sentimientos de esta índole, ¿cierto? Porque esto no es lo que un hijo de Dios debe sentir, o una hija de Dios debe sentir. Entonces, tenga en cuenta el presente, el pasado y el futuro de este pasaje. ¿Por qué? Porque dentro de esta realidad, usted y yo debemos hacer un proceso de, si yo me quedo en el pasado, o sea, si yo digo que esta fue la victoria que ya venció al mundo, entonces todo lo que nosotros nos enfoquemos en hacer no tiene ningún sentido tampoco. Es más, si usted ora, hace devocional, no serviría para nada. Si la victoria que Cristo tuvo en la cruz no tuviera efectos poderosos en nuestro presente y no nos guiara hacia un futuro esperanzador, no serviría de absolutamente nada. Es como si usted tuviera la fe y en ese momento la perdiera. ¿No le ha pasado que usted habla con personas que fueron alguna vez a una iglesia cristiana y le dicen, yo era cristiano e iba a una iglesia cristiana? Y sí, hacía cursos de liderazgo. Bueno, ¿y qué te pasó? No, fue una etapa de mi vida. ¿Sí? Esa etapa de su vida es entender el pasaje en el pasado. O sea, es algo que tengo, que fue ejecutado y que ya no existe. Ahora, dentro de la misma perspectiva, ¿ha escuchado usted personas que le dicen, es que no puedo vencer al pecado? Yo intento agradar a Dios, intento ser diferente, quiero dejar el chisme, quiero dejar, no sé, las groserías, quiero dejar los malos pensamientos, pero todavía no puedo. No puedo salirme de esa realidad de mi vida. Es como si la cruz nunca hubiera tenido ningún efecto y que tocara esperar a que Cristo viniera para que de verdad muriera, a ver si por fin somos liberados de ese yugo del mundo. ¿Sí ve? Entonces, por supuesto, estar en ese presente es lo que hace que yo me sostenga en una realidad conviccional en Dios. ¿A través de qué? De la fe que va a Cristo y termina en Cristo, que va a Cristo y termina en Cristo. Vamos a ver entonces tres cosas que debemos saber que el apóstol Juan en el capítulo 5 quiere que nosotros aprendamos. Ya vimos una realidad, tengo que vivir en ese presente de mi vida, ¿sí? En ese presente de mi vida donde yo ya vencí al mundo. ¿A través de qué? De la fe en Cristo Jesús, pues soy su hijo, soy hijo de Dios, ¿ok? Entonces, esa es la realidad que quiere ese capítulo 4. Pero adicional a esa realidad que el apóstol Juan, quiere que nosotros aprendamos, él en el capítulo 5 nos deja tres cosas que debemos saber. Si usted la lee en la Reina Valera o la lee en la Nueva Traducción Viviente, va a ver que la expresión empieza, sabemos.
siempre empieza así, ¿sí? Y dentro de esa realidad, ese sabemos, lo que quiere el apóstol Juan es que usted sepa y de una vez entienda lo que él le quiere decir ahí. Vámonos entonces al versículo 18 inicialmente del capítulo 5. Dice, de Juan, 1 Juan capítulo 5 versículo 18. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Entonces, el primer sabemos que usted y yo debemos guardar en nuestro corazón, porque eso es otra cosa. Este creer, este conocer, no es un conocimiento que usted adquiera acá. ¿Sí? Que eso era lo que le pasaba a los fariseos y a los saduceos y a los escribas y a los diferentes herodianos, que ellos en la mente sí conocían las escrituras, no crea que no. Por eso es que cuando ellos llegaban a tentar a Jesús, ellos sí le hablaban con la escritura, ellos no eran cualquier persona, tenían un conocimiento de las escrituras. ¿Dónde? En la cabeza. Pero había bajado al corazón. No, por eso Jesús cuando les dice, pero ustedes todo lo que están estudiando las escrituras y no saben que ellas hablan acerca de mí, ellos quedan, Gregory, no saben cómo responder a eso. ¿Por qué? Porque por supuesto el conocimiento solo en la mente es algo vacío, es algo que no tiene sentido, y más en la vida cristiana. Porque aquí yo conozco muchos de ustedes, todos tienen distintas profesiones, excelentes profesiones. Seguramente todos ustedes, de acuerdo a su profesión, aplican el ¿qué? El conocimiento que está ¿en dónde? Aquí. ¿Y eso lo lleva a ser transformador? No. Porque el conocimiento aquí es vacío. Eso también lo dice el apóstol Juan en la primera carta de los Corintios en el capítulo 2. Todo conocimiento que se quede en la mente es un conocimiento totalmente vacío. Pero el conocimiento que se vuelve convicción, o sea, que se vuelve un creer, que es un confiar, un adherirse y un descansar, se vuelve una realidad práctica en el cristiano. Y ese conocimiento sí es transformador. Ese conocimiento sí es transformador. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Juan quiere primero? El primer sabemos que quiere que entendamos. Primero, que los hijos de Dios no nos caracterizamos por vivir una vida que practica el pecado. No nos caracterizamos por eso. Ahora, ha de entenderse que el término práctica es el que nos ayuda a poder focalizar lo que quiere decir el apóstol Juan. Porque de pronto usted diga, pero a mí a veces se me sale una mentirita, ¿practico el pecado? No necesariamente. ¿Sí ve? No necesariamente. Pero si, por ejemplo, usted de esas personas que tiene un hábito tremendamente feo, que es el chisme, y la Biblia dice que el chisme es pecado, y que forma parte de la naturaleza pecaminosa y de la carnalidad ya en el creyente, eso lo dice Gálatas capítulo 5, el chisme, si usted no puede dejar el chisme y todo el tiempo quiere estar chismeando, pues preocúpese, porque su vida práctica sí es pecar. ¿Sí ve? Y pongo un ejemplo simple, porque sé que hay personas que batallan con temas, por ejemplo, sexuales, con temas de querer obtener más, de ambición. Y me refiero, por supuesto, a ese materialismo que todo el tiempo está a la vanguardia del mundo. ¿Sí? Entonces, el que no practica el pecado, ese puede ser considerado hijo de Dios. Ahora, ¿por qué no practica el pecado? Porque en su capacidad no puede practicar el pecado, porque entonces aquí empezamos todos a decirnos, no voy a pecar, 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 no, voy a dejar el chisme, voy a dejar el chisme. No, eso no quiere decir el pasaje. Mire lo que dice. Dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque el Hijo de Dios los protege. Entonces, no es que dependa de usted directamente. Depende de qué tanta confianza usted tiene en Cristo y qué tan adherido y qué tan descansado está usted en ese Hijo de Dios. Ahí es que usted deja de practicar el pecado. ¿Sí? Deja de practicar el pecado. Pero quiere oír algo aún más poderoso y Satanás no puede tocarlo. ¿Sí?
Porque entonces ahí se nos quita la excusa de que, uy, no, yo peco porque es que Satanás me estaba tentando. Mentira, carreta. Mire lo que dice este pasaje. Si usted es hijo de Dios, usted no practica el pecado. Si usted no practica el pecado es porque Cristo lo protege. Si Cristo lo protege, el maligno no puede tocarlo. ¿Sí ve? Es una cadena de sucesos. Ahora, entendiendo esto, entendiendo esta característica, quedémonos en esta parte de que no practican el pecado. Porque entonces usted me dirá también, ay, pero ya, es que en la naturaleza pecaminosa, entonces yo termino pecando. Porque como lo dice el apóstol Pablo, no queriendo hacer lo malo, termino haciéndolo, ¿cierto? Y termino complaciendo a mi carnalidad. Pues yo quiero decirle que Romanos capítulo 7 es un simple ejemplo de una persona que se está dejando invadir por su carnalidad. Porque cuando usted lee el capítulo 6 y el capítulo 8, dos capítulos que acompañan el capítulo 7, el antes y el después, usted puede entender lo que significa el capítulo 7. Ahora, nosotros nos vamos a quedar solo en el 6 y le invito a que me acompañe a Romanos capítulo 6. A Romanos capítulo 6, del versículo 6 al versículo 13. Romanos capítulo 6, del versículo 6 al versículo 13. Este dice lo siguiente, dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces, quedémonos un momento en esa afirmación. Quedémonos un momento. Mire cómo arranca Pablo. Al igual que el apóstol Juan, arranca con una palabra que nos es importante para este tema y es, no, sabemos. Juan dice sabemos y Pablo dice sabemos. O sea que es algo inherente en ¿qué? En todo creyente. Si usted no lo sabe, preocúpese, porque seguramente nos falta un poquito de estudio bíblico. Porque cualquier creyente que hable su Biblia, va a la carta de Romanos o va a la carta de Juan, se da cuenta que tiene que saberlo, que es natural en el creyente saberlo. Es más, preocúpese aún peor, porque seguramente la relación con el Espíritu Santo está como poquito opacada. Y recuerde que la Biblia dice que no podemos opacar o apagar al Espíritu. Entonces, es necesario para poder conocer, tener una relación constante con el Espíritu Santo. Pero volvamos entonces a Romanos 6, capítulo 6, versículo 6. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Entonces, le digo esto así de simple, por simple comprensión lectora. Si el pecado no ha perdido poder en su vida, es porque el sacrificio de Cristo no tiene ninguna fuerza, ninguna validez y en realidad no sirve para nada. ¿Es claro? Ahora, si el sacrificio de Cristo es lo que dice ser y lo que la Escritura nos revela, que fue el pago por nuestro pecado, que fue el pago de aquí en adelante, que ya no hay más ofrenda, ya no hay más manera de pagar ese pecado, entonces lo que dice el apóstol Pablo es que en la realidad del creyente, si yo he aceptado a Cristo, he aceptado su sacrificio, por lo cual el pecado ya no tiene ningún poder en mi vida. No tiene ningún poder en mi vida. Por eso lo aclara después cuando dice, ya no somos esclavos del pecado. El versículo 7 dice, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, el versículo 8, sabemos que también viviremos con Él. El versículo 9 dice, estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Entonces, ¿cuál es la razón de que el pecado no tenga poder sobre nosotros? Ok, que Cristo murió por mí. Y que cuando yo acepté a Cristo, ¿qué hice? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea que yo morí juntamente con Cristo. Porque es que el decir que yo estoy juntamente crucificado con Cristo no es simplemente una imagen visual que usted se hace en su mente. Es una realidad en el creyente. Es una realidad de que yo muero a ¿qué? A mi yo.
a mis pasiones, a mis deleites, a lo que yo considero correcto para mí. Por eso el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, cuando hablan en el capítulo 17 en la ciudad de Atenas, él hace una declaración súper importante para el creyente, porque en él somos, nos movemos y existimos. Esa realidad es la realidad del creyente que se ha muerto juntamente con Cristo y ha resucitado juntamente con Él. O sea, que ha muerto a sus viejas pasiones y ha decidido vivir la vida de Cristo, que Cristo le ha ofrecido. Porque ha confiado en Cristo, porque se ha adherido a Cristo y ahora disfruta ¿de qué? Del descanso que proviene de Jesús. Entonces, dentro de esta realidad, también debemos entender que el apóstol Pablo hace una declaración. Cristo murió una sola vez. Una sola vez. Ya no hay más. Entonces, dentro de esto mismo, el pecado no tiene poder sobre mí en mi realidad actual. ¿Por qué? Porque si Cristo murió y resucitó una sola vez, asimismo, una sola vez yo acepté a Cristo, una sola vez el poder del pecado perdió autoridad en mí. Una sola vez me refiero en ese presente perfecto, donde eso fue ejecutado en la realidad de Cristo en la cruz, y de ahí en adelante todos aquellos que se adhieren a esa realidad, viven de acuerdo a esa realidad. Muy bien, el versículo 10 dice, cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Más específico no puede ser. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Entonces el creyente que ha vuelto a vivir en Cristo, ¿cómo debe vivir? Para la gloria de Dios. El versículo 11 dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. ¿Se acuerda la palabra práctica? Manera en que viven. ¿Sí ve? No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Pero entonces sería una contradicción, porque si ya el pecado no tiene poder sobre mí, ¿por qué yo le daría poder al pecado en mi vida? ¿Sí ve? Es súper chévere cuando uno entra a estos pasajes. Porque en la realidad del creyente, sí, la naturaleza está muerta. Recuerde 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Claro que sí, ahora tengo una realidad espiritual que antes no tenía y puedo disfrutar de esa realidad espiritual que antes no tenía por medio del sacrificio de Cristo Jesús en mi vida, del haber aceptado a Cristo en mi vida como Señor y Salvador. Y el pecado que antes gobernaba mi vida, porque ahorita vamos a ver la declaración del apóstol Juan sobre eso, el pecado que antes reinaba en mi vida ya no reina más en mi vida. Entonces, ¿por qué peco? Porque a pesar de que esa naturaleza fue muerta en mi vida, hay algo que se llama carnalidad, que es un pequeño rezago de la naturaleza pecaminosa, porque ninguno de nosotros ha sido glorificado. Entonces, ese pequeño rezago que en la traducción lenguaje actual del capítulo 6 dice que está gravemente herido, es la mejor manera de entenderlo, está gravemente herido. Si yo le doy autoridad, si yo le doy poder a algo que está gravemente herido, ¿qué pasa? Pues vuelve a la vida. Es como los gremlins. ¿Sí se acuerdan de esos pequeños peluchitos de las películas que les daban chocolate y eran todos tiernos y lindos y uno los veía, ay, tan lindos, y les daban chocolate y volvían unas vainas gigantes? Literalmente esa es la carnalidad. Usted empieza a darle chocolatico, 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 y cuando se da cuenta tiene un monstruo gigante que lo está persiguiendo, y ahí es que el creyente empieza a vivir una vida ¿de qué? De derrota. Porque vaya usted venza a un animal de esos fácilmente. ¿Sí? Vaya usted controle un animal de esos fácilmente. Entonces, dentro de la realidad del creyente hay algo que el creyente debe aceptar. Y es que no puede permitir que algo que está gravemente herido vuelva a tomar autoridad, porque ya no la tiene. Finalicemos entonces este pasaje. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. El 13 dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque
antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo correcto para la gloria de Dios. Esa es la vida de victoria en la fe. Una vida donde el pecado no tiene poder sobre mí. Entonces, hablemos un poquito acerca de esto antes de pasar al segundo sabemos. ¿Cuáles son los tres enemigos del cristiano? Entonces, la carne, el mundo y Satanás, ¿cierto? Aquí estamos hablando ¿de qué? De la carne, por supuesto, de la carne. Pero dentro de la realidad, en el capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, estamos hablando ¿de qué? De la carne, solo en la primera sección. Imagínense el poder que tienen esas palabras que dedicamos un buen tiempo a entender que si yo soy hijo de Dios, mi vida no debe ser una vida que practique ¿qué? El pecado. No debe ser una vida que practique el pecado. ¿Por qué? Porque yo tengo a Cristo en mí. Y si Cristo está en mí, el pecado no tiene poder sobre mí. Porque Cristo ¿qué? Me protege. Ahora, veamos la segunda parte. Y dice, ¿y el maligno qué? No puede tocarlos. Si usted tiene la oportunidad de usar un diccionario concordancia Strong, por el tema de la palabra original, cuando dice no puede tocarlos, ¿a qué se refiere la palabra tocarlos? Porque no es como que Satanás está así como, no quiere decir eso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la expresión tocar? Entonces, lo que significa la expresión tocar en el idioma original es que no tiene autoridad, poder o dominio. No tiene autoridad, poder o dominio. Cuando dice, y Satanás no puede tocarlo, lo que quiere decir es Satanás no puede controlarlo. Satanás no tiene autoridad, Satanás no tiene poder. Y por supuesto, eso en la vida y en la realidad del creyente lo que hace es que intencionalmente pueda vencer cualquier maquinación que el enemigo quiera hacer. ¿Por qué? Porque si ya no tiene poder sobre mí, entonces yo ya puedo saltarme esa parte. Ahora, ¿de dónde viene esta realidad que Satanás no puede tocarlo? Entonces, si usted se acuerda, en Juan capítulo 16, sí, el Evangelio, no la carta, sino el Evangelio, cuando se habla del Espíritu Santo que dice Cristo, les conviene que yo me vaya porque ¿quién va a venir? El Consolador dice que Él hará una tarea principal. ¿Cuál es? Entonces, llevarnos a entender lo que significa justicia, juicio y pecado, ¿verdad? Y en la parte del juicio dice que por cuanto el enemigo, o sea, Satanás, ya fue ¿qué? Juzgado. Entonces, ¿por qué no tiene realidad, no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene todo eso? No se puede adherir a mí, que es lo que quiere decir más específicamente la palabra tocar. No me puedo adherir, recuerde la palabra creer, adherir, ¿sí? Entonces, no puede adherirse a mi vida porque en mí habita la naturaleza de Cristo. Entonces, entre más yo viva en la naturaleza de Cristo, o sea, camine en el Espíritu, menos poder y control tiene Satanás en mi vida, porque ya no lo tiene. Ahora, ¿cómo hace él para tentar? ¿Cómo hace él para...? Entonces veamos la siguiente parte de lo que dice Juan. El segundo sabemos. El segundo sabemos, ¿qué dice? Bueno, pero antes de eso, permítame, vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9. Mire lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. ¡Wow! Fuertes declaraciones. ¿Cierto? Fuertísimas. De hecho, estos son de los pasajes que nadie quiere leer. ¿Y sabe qué? Son los pasajes que a mí más me gusta leer. Me fascina la primera carta de Juan. Se los aseguro. No sé cuántas veces he tenido la oportunidad de poder disfrutar de lo que ella dice. Porque es que eso es lo que me lleva a la vida de victoria. Entonces, ahí en el autoanálisis cada uno tiene que revisarse. Bueno, ¿sigo pecando? Y mi vida sigue siendo una vida que practica el pecado como algo normal en mi realidad. Entonces tal vez yo no tengo la paternidad de Dios. Y pregúntese cuál paternidad tiene. Cada uno autoanalícese para que no nos sintamos juzgados. Pero ahí lo dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras
del diablo. Vino para destruir las obras del diablo, ¿en quién? En el creyente que se ha adherido a él porque es hijo de él, el cual ya venció al mundo. Va tomando mucha forma. Y el versículo 9 es aún más específico dentro de esa realidad. Dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Lo dice el capítulo 3, lo dice el capítulo 5. No se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. ¿Y quién es la vida de Dios? Jesús. ¿Sí? Jesús es la vida de Dios. Y va a ver cómo lo termina aclarando en el capítulo 5. Y concluye diciendo, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Tremendas declaraciones del apóstol Juan. No pueden seguir pecando. No, es que yo quisiera, no pueden seguir pecando, porque en el presente de su realidad, si usted ha confiado en Cristo, si usted está adherido a Cristo, el pecado no debería ser algo que usted practique y Satanás no tiene poder sobre su vida. Entonces aquí eliminamos dos excusas de todos los creyentes. ¿Sí? ¿Y cuáles son las excusas de todos los creyentes? Es que Satanás me invita a pecar, carreta, mentira. Es que mi naturaleza me invita a pecar, carreta, mentira. No es cierto. No es cierto. Y no necesito ser un gran intérprete de la Biblia para poder solamente coger la semántica de lo que está escrito y leerla. Y darme cuenta que en la realidad del creyente esto es una verdad. O sea, no necesito un bagaje teológico para poder comprender lo que literalmente está diciendo el texto. Pero eso es lo que el Señor quiere que yo comprenda. ¿Que yo comprenda acá? Sí. ¿Y que lo baje? Acá. Que lo baje acá. Bueno, muy bien. Lo segundo sabemos. Dice, sabemos que somos hijos de Dios. Entonces vuelve a hacer la declaración importante. Soy hijo de Dios porque he decidido creer en Cristo. Pero lo segundo que dice es, y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Entonces, es como extraño, ¿no? Porque como así, o sea, sí soy hijo de Dios, pero el mundo que me rodea. Entonces, por supuesto, y es que esta declaración también la hace Cristo en Juan. En el mundo estáis, ¿verdad? Y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo ya vencí al mundo, ¿verdad? Ustedes son la sal, ustedes son, ¿qué más? La luz, ¿de qué? Del mundo, pero ustedes no pueden dejarse apagar, ¿por qué? Por el mundo. Entonces, hay algo importante en esta realidad. En el mundo, ¿quién habita? Porque entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué es el mundo? Porque es que el mundo se puede entender como algo en sentido material. ¿Sí? Juan, en el capítulo 3, en el versículo 10, usa el término en sentido ¿qué? Material. Entonces, cuando dice, de tal manera Dios amó al mundo, esa experiencia no es solo para el ser humano. El egocentrismo siempre quiere reinar. Porque cuando usted ve el pasaje, dice, de tal manera Dios amó al ¿qué? Al cosmos. Entonces, a toda la creación amó. Y entre eso nos incluye, por supuesto que sí. ¿Sí? Entonces, amó al cosmos. Entonces, en un sentido material, el mundo existe. Y cuando nosotros nos proponemos ganar un mundo, tenemos que pensar a qué clase de mundo estamos ganando. El mundo material, la gente que hace, por ejemplo, cosas buenas por este mundo. ¿Sí? No sé, todo este tema de las fundaciones y todo este tema de cuidemos el planeta, salvemos el planeta, Greenpeace y todo este tema ¿sí? Ecologista, pues es algo bueno. ¿Sí? Porque el mundo está convulsionando y la Biblia dice que tiene que llegar a un momento donde el mundo convulsiona tanto que clama igual que los hijos de Dios que ser redimidos lo más pronto posible. O sea, la misma creación clamará redención. ¿Sí? Pero entonces, ¿a qué mundo se está refiriendo este? Y entonces, por supuesto, se refiere al que también el apóstol Juan en su carta lo dice. Dice, ¿qué es el mundo? La vanagloria de los ojos. ¿Qué? Lo que entra por los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. ¿Cierto? Este es el mundo al que él se refiere, porque, y eso está en el capítulo 2, entonces si uno hace todo el recuento de lo que quiere decir, entonces es entender que si yo soy hijo de Dios, ese mundo que me rodea está permeado ¿por qué? Por cosas no tan buenas. Espiritualmente no está rodeado por cosas buenas, ¿por qué?
porque Satanás es el que controla. ¿Quién hace más esta declaración? Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios dice, y el príncipe de las tinieblas que gobierna a los hijos de incredulidad. Entonces es entender que en el mundo ¿quiénes habitan? Las personas que no creen en Cristo, ¿sí? Y que si yo entiendo que soy hijo de Dios, cuando la Biblia me llama a ganar el mundo, me llama a ganar ¿qué? Almas. Almas. Porque este mundo está infestado ¿de qué? De personas que se están perdiendo. De personas que van a terminar en algún momento de la historia en algo llamado infierno. ¿Sí? En algún momento de la historia. Tranquilos, el infierno no se ha abierto todavía para nadie. Entonces, por supuesto, dentro de esta perspectiva, el apóstol Juan lo que nos invita es a entender que si yo soy hijo de Dios y estoy en el mundo no me puede controlar a mí, porque si el mundo me controla a mí, entonces Satanás vuelve a tomar autoridad sobre mí. ¿Autoridad qué? No tiene. Que no tiene. Ahora, entonces, también dentro de esto podría levantarse alguien y decirme, entonces usted me está diciendo que yo debo vivir la vida cristiana fresco. Entonces, como Satanás no tiene poder sobre mí, yo no debo hacer nada contra Satanás. No, yo no le estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente que no tiene poder. Pero que si usted sirve a su carne, termina sirviendo al mundo, terminará sirviendo a Satanás. Entonces, por eso el apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. ¿En su fe en quién? En Cristo. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Entonces, no es echarse a las petacas porque Satanás no tiene poder sobre mí. No. Por el contrario, como sé que no tiene poder sobre mí, voy a ser ¿qué? Más intencional para no volverle a dar una autoridad que no tiene en mi vida. Porque si yo empiezo a pecar y empiezo a practicar el pecado, ¿sí? Le empiezo a dar autoridad a alguien que no tiene autoridad sobre mi vida. Es como si mi hija empezara a seguirle las órdenes a otra persona como si fuera su papá, ¿cierto? ¿Es su papá? No, porque su papá soy yo. Mucha honra. ¿Sí? Su papá soy yo. Pero si otra persona toma mi lugar de papá, ¿ella está disfrutando de mi paternidad? No. Ahora, nunca va a dejar de ser mi hija, pero sí va a vivir bajo la autoridad de otra persona que no es su papá. ¿Soy claro en lo que quiero decir? ¿Se entiende la idea? Ok. Entonces, sobre eso mismo, pues por supuesto, entonces yo debo estar atento para no permitir que alguien que no es mi padre tome un rol de paternidad que no le corresponde. Porque el rol de padre lo tiene Dios en mi vida porque Él es mi papá espiritual. ¿Ok? Bueno, muy bien, vámonos encarrilando hacia el final. El versículo 20 del capítulo 5 dice, el tercer sabemos. Y dice, y sabemos, ya para concluir, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. ¿Ok? Entonces, el tercer, sabemos en la realidad del creyente que debemos entender, que debemos apropiar, que debemos arraigar conviccionalmente en nuestra vida, es que el Hijo de Dios ya vino. Eso es lo primero. ¿Sí? Ninguno de nosotros puede ser salvo si no reconoce dos cosas según Romanos 10, 9, 10. Si no confiesa con su boca que Jesús es el Señor, no es su Salvador, y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Esas son las dos características que el apóstol Pablo dice para ser salvo. O sea, la famosa oración de fe que todos hacemos no es para la salvación de nuestros pecados, es para el reconocimiento del señorío de Dios en mi vida. ¿Sí sabía usted eso? Ahora, cuando yo reconozco el señorío de Dios en mi vida, automáticamente ¿qué? Yo soy salvo. ¿Y por qué soy salvo?
porque creo de todo corazón, como lo dice la King James, que es una versión inglesa de la Biblia, de todo corazón, ¿sí? De todo corazón, de que Él resucitó de los muertos, entonces yo puedo decir que soy salvo. Que yo soy salvo. O sea, que yo soy parte de la familia de Dios. Y yo no sé usted, pero para mí lo más importante es sentir que yo soy hijo. Sí, yo soy director, líder, pastor, como usted lo quiera ver. Pero para mí esos títulos son simples arandelas. Para mí lo importante es ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es que cuando yo vaya al cielo no van a decir el pastor, el director, no, van a decir, ¿dónde está mi hijo? ¿Y dónde están mis hijos? ¿Cierto? Porque allá nos encontraremos todos los que nos llamamos hijos de Dios. Entonces, eso es lo primero que yo debo comprender. Ahora, si yo entiendo que yo soy hijo, yo empiezo a descansar. Entonces, el versículo 18 tiene que hablar mucho de ¿qué? De la confianza para no pecar. El versículo 19 nos habla de ¿qué? De la adhesión a Cristo, para poder entender que este mundo está gobernado por Satanás y que hay que alcanzar este mundo como Cristo lo hizo, pero ¿para qué? Para que Satanás pierda el control sobre las personas de este mundo. Y este último elemento es para que yo pueda descansar. Entonces, la comunión con Dios es el resultado de ¿qué? De la confianza, de la adhesión a Cristo, ¿cierto? Empiezo a disfrutar del descanso. Entonces, cuando yo hablo de descanso, no me refiero tampoco a echarme las petacas con Dios, sino me refiero a ser intencional en mi comunión con Dios. Entonces, pregúntese, ¿cómo está su vida devocional? Eso es algo que nos preguntaron en el Congreso de Tiempos Completos. Y usted dirá, ¡ah! ¿A los tiempos completos les preguntan también esto? Claro, porque uno a veces por las labores del ministerio cesa su comunión personal con Dios. Entonces, ¿qué le tiene que volver a decir a un hermano? Vuelva a la esencia. La comunión es lo más importante. Claro, sí, Señor, la comunión es lo más importante. Porque es que eso es lo que dice el apóstol Juan. Si yo soy hijo, tengo comunión con mi Padre. ¿Cómo podría yo como padre disfrutar de mis hijos si no tuviera comunión con ellos? Si ni siquiera tuvieran la capacidad de reconocerme. A mí me encanta con Benjamín, que es el más chiquito, que cuando yo hablo, él empieza, porque sabe, reconoce mi voz. Y los que somos papás sabemos que cuando nuestros hijos son chiquitos, muy chiquitos, y uno les habla, los niños empiezan a tener ciertas reacciones con la voz, con los gestos, con las formas que uno hace. A mí me encanta ver a mi hijo cuando ya me puede ver, él se emociona y él empieza a estremecerse. Para mí es importante, porque ¿eso qué significa? Que tenemos comunión. Comunión. ¿Y sabe qué me gusta más? Que mis hijos, ninguno de los dos se preocupa por nada. ¿Por qué? Porque confían ¿en quién? En que su papá va a responder por todas las cosas. Eso es descanso. Eso es lo que Dios nos llama que a cada uno de nosotros disfrutemos. Pero ese descanso solamente es el resultado de que yo entienda que soy hijo de Dios a través de ¿quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Entonces por eso la fe empieza en Cristo, termina en Cristo. Y mire lo que dice, y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero. De pronto antes vivíamos en comunión con otro Dios, con un Dios erróneo, con un Dios que nos habíamos inventado en nuestra mente, pero ahora el que conoce a Dios, vive al Dios Padre a través del Hijo, vive la experiencia de fe de ¿quién? Del Dios verdadero, del Dios único. Y dice en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Ve? Entonces, ¿cómo yo vivo en comunión con el Padre? A través de mi comunión con el Hijo. ¿No hay comunión con el Hijo? No hay comunión con el Padre. ¿Y cómo puedo yo hacer eso realidad? A través del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Entonces, para poder disfrutar de esa comunión, yo tengo que conocer primero al Hijo. Por eso le pregunto, ¿realmente usted cree que es hijo de Dios? Porque si usted es hijo de Dios, usted es hermano de Cristo. Y si usted es hermano de Cristo, disfruta de todas las garantías que Dios le ha prometido a través de la Escritura. Si usted no está disfrutando de esas garantías, que no es una vida de opulencia, no me malentienda,
Porque, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11 dice que los hombres más valiosos para el Señor fueron aquellos que vivían como con pieles, se escondían en los bosques, los acierraban y los mataban. ¿Por qué le digo que son los mejores para Dios? Porque dice, y Dios no se enorgullecía de ser el Dios de ellos, lo dice la Nueva Versión Internacional de esta forma, y Dios no se avergonzaba de ser el Dios de ellos. Entonces no estamos hablando de una vida de opulencia, cuando hablamos de una vida victoriosa, estamos hablando de una vida de convicciones arraigadas que dan como resultado madurez espiritual en todo tipo de situaciones que yo viva, porque he conocido a Cristo y he conocido al Padre y puedo descansar y confiar en Él. Y concluye diciendo, Él es el único Dios verdadero, refiriéndose al Padre, y Él es la vida eterna, refiriéndose al Hijo. Entonces, en conclusión, aquí en este pasaje que está detrás de nosotros, primera pregunta, ¿en qué realidad usted está viviendo? ¿Presente, pasado, futuro? Yo oro para que el Señor lo lleve a usted a vivir un presente perfecto de este pasaje. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Porque yo soy hijo de Dios. El mundo no tiene poder sobre mí. El pecado no tiene poder sobre mí porque yo soy hijo de Dios y Cristo me protege y el maligno no puede tocarme. Soy hijo de Dios y aunque el mundo está gobernado por Satanás, ese poder no me controla, no tiene autoridad sobre mí, porque solo gobierna a los que son hijos suyos, pero tengo la oportunidad de que ellos se pasen al otro bando. Y por último, si soy hijo de Dios y sé lo que Él me ha dado, puedo tener una comunión completa y perfecta con mi Padre. ¿A través de quién? Del Hijo. ¿Ok? La cuestión es, ¿y tú? ¿Qué tanto conocimiento, qué tanta herencia, qué tanta confianza y qué tanto descanso estás teniendo en el Señor? ¿Vives la vida de fe como Dios te ha llamado a vivirla? ¿O simplemente crees que vives la vida de fe como debería ser, pero en realidad no la vives? Oremos, démosle gracias al Señor entonces por este tiempo, finalizando este segundo tema. Padre, te damos muchas gracias, Señor, muchísimas gracias. Primero, te damos gracias, Señor, por nuestro amado Jesús. Gracias, Señor, por el sacrificio que llevó en aquella cruz. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que Cristo aceptó desde antes de la fundación del mundo pagar el precio por el pecado de la humanidad, que Él tomó la decisión de ser el Cordero inmolado. Para que nosotros, sus hijos, podamos vivir una realidad de victoria en la fe por medio de Cristo Jesús. Padre, con un corazón abierto, yo quiero pedirte perdón, Señor, iniciando por mí, porque de pronto la vida de fe y el sacrificio de Cristo no tienen ese poder que el apóstol Juan quiere mostrarnos en este versículo 4. De pronto yo creo, Señor, que tú moriste en la cruz, moriste por el pecado, moriste por mi vida, pero todavía no es algo que en mi corazón, Señor, encienda la llama, me motive, Señor, a vivir como tú deseas, en una vida de libertad donde el pecado no tiene poder, Satanás no tiene poder en mi vida. Y he bajado y he mermado en la comunión. Perdóname, Señor, si he menospreciado tu sacrificio en la cruz, si le he quitado autoridad y poder al sacrificio que tuviste en aquella cruz. Perdóname, Señor, y en esta tarde y en este momento y en este tiempo te pido y te pedimos, Señor, que seas tú haciéndonos vivir en una realidad, Señor, en una realidad real, y perdón la redundancia, donde yo vivo en ese presente perfecto
donde he derrotado a este mundo que quiere oprimirme, que quiere desgastarme, que quiere aplastarme, que quiere maltratarme, producto de la fe que es en Cristo Jesús. Jesús, te pedimos en el nombre de Jesús que tomes el lugar en nuestra vida. Señor, si tú no eres nuestro Dios verdadero, como el apóstol Juan lo dice, si de pronto no te hemos conocido, si de pronto no nos hemos acercado a ti como tú deseas que nos acerquemos a ti, con un corazón genuino, con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, te pedimos que en esta tarde nos permitas entrar, Señor, a ese lugar secreto, a ese momento de intimidad donde estamos cara a cara nosotros, y poderte decir: Jesús, quiero que entres a mi vida, quiero vivir esa vida victoriosa que tú me has llamado a vivir, pero esa vida victoriosa que es en ti, que empieza en ti y termina en ti. Quiero actuar como aquellos hombres y mujeres que por fe en ti caminaron y vieron tus milagros y tus prodigios y vieron cómo tú actuabas, y en su realidad la derrota no tenía un lugar, mientras que estaban arraigados, sedimentados, o sea, creían, confiaban, se adherían, descansaban en el Señor. Esta semana, Señor, nos recordabas a los tiempos completos a Josué. Muchos años de batallas y solo experimentó una vez la derrota, cuando permitió que otra persona incumpliera tus órdenes, Señor. Padre, que esa realidad que experimentó Josué sea esa realidad que nosotros como creyentes experimentemos, Señor. Una vida de fortaleza, una vida espiritual madura, una vida que nos permita caminar con los ojos y la mente y los pies y las manos y el cuerpo de Cristo Jesús. Porque tu palabra hoy nos ha recordado que morimos a nuestra naturaleza, morimos a nosotros mismos para que tú crezcas, para que tú seas lo principal, lo primordial, porque en Él somos, nos movemos y existimos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que esto sea verdad en nuestra vida, para poder agradarte, para poder glorificarte, Señor, para poder, Señor, hacer las obras que tú hiciste conforme a tu voluntad y a la voluntad del Padre. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, si en este momento hay personas aquí que estén experimentando sentimientos de derrota, de poca valoración, de tristeza, de amargura, incluso de ansiedad, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, que seas tú recordándoles a estos tus hijos que si Cristo soportó todo hasta la cruz, murió y resucitó al tercer día, nosotros de la misma forma podemos sobrepasar, sobrepujar, como lo dice el apóstol Pablo, cualquier situación que nosotros vivamos. Por eso, Señor, te rogamos que cambies ese sentir en nuestro corazón de derrota por un sentido de victoria, pero una victoria que proviene en ti. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos tomado las decisiones de nuestra vida pensando que es lo mejor para nosotros. Qué tercos hemos sido, Señor. Pero, Padre, con un corazón genuino y arrepentido en esta tarde, te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas reconciliarnos contigo, que nos permitas volver a ti, Señor, para poder disfrutar en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo la vida de Cristo Jesús. Vida que está sostenida por el Padre a través del Espíritu Santo. Vida en la voluntad del Señor, que es buena, que es agradable y es perfecta para todos.
Señor, no permitas, Señor, que sigamos viviendo una vida que no nos has llamado a vivir, porque tú no nos has llamado a vivir como huérfanos. Tú no nos has llamado a vivir como si tuviéramos padrastro, con el respeto de los padrastros. Pero nos has llamado, Señor, a vivir una vida con un papá que desde la eternidad y hasta la eternidad nos ha amado. Porque eso dice tu palabra, que con amor eterno nos has amado, por lo cual prolongas tu misericordia. Así que, Señor Jesús, te pedimos, te rogamos que motives nuestro corazón, que lo estimules, Señor, a una vida que te glorifique, que te adore, Señor. Una vida, Señor, de honra a tu nombre y a tu sacrificio. Padre, también te pedimos en el nombre de Jesús que motives nuestro corazón a ganar personas para tu reino, Señor. Porque este mundo se está perdiendo, este mundo está controlado por Satanás, ya lo vimos. Pero nosotros tenemos la dádiva de vida, tenemos el maná del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, que no seamos tan mezquinos de guardárnoslo y esconderlo como lo hicieron los israelitas, Padre, sino que por el contrario se lo demos a otro, porque es la oportunidad de que salgan del reino de las tinieblas y experimenten el reino del amado Hijo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Padre, y en esta tarde, por último, queremos pedir por aquellas personas, como Felipe nos decía al inicio. Queremos pedirte por aquellas personas que están pasando por quebrantos en su salud física, emocional. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús para que encuentren la restauración. Te pedimos en el nombre de Jesús para que, con la autoridad del Espíritu Santo y por medio de las llagas de Cristo Jesús, estas personas experimenten salud. Porque esto es lo que dice tu palabra, que por tu sangre nosotros hemos sido curados, sanados. Por eso te suplicamos en esta tarde, precisamente por la prima de Felipe, por Lilian Milenarias. Te pedimos, Señor, que estés el lunes con ella, Señor, en su operación. Podríamos orar por muchos que están pasando por enfermedad. Claro que oramos por ellos, Señor. Pero en este momento, Señor, queremos enfocar nuestra oración por ella, para que en el nombre de Jesús, Señor, quites toda cosa, Señor, que sea maligna para su cuerpo. Oramos, Señor, para que la levantes, Señor, con poder y autoridad, y que esto no sobrepase en la salud de ella, sino que pedimos por una sanidad y una restauración completa, si esta es tu voluntad para ella. Mientras tanto, Señor, te pedimos por la gente que está alrededor de ella y de todas las personas que están enfermas, Señor. Porque tu palabra dice que si alguno está enfermo, haga oración, que se le unja al enfermo para que el enfermo sane. Desde acá oramos por ella y lo ungimos en el nombre poderoso de Jesús por medio del Espíritu Santo, pidiendo, clamando para que se restaure, Señor. Oramos lo mismo por cualquier persona que esté pasando un quebranto de salud difícil, Señor. En la parte emocional igual, Señor, para aquellos que se sienten decaídos, que se sienten tristes, que se sienten angustiados, Señor, que no pueden ver un futuro esperanzador. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que levantes a estas personas, Señor, creyentes y no creyentes, Señor, que nos rodean, Señor. Padre, permíteles experimentar la vida que proviene de ti, Señor, una vida victoriosa en la fe, donde en la madurez que tú nos ofreces, Señor, salimos avantes en todas las situaciones. No es que no vengan situaciones difíciles, porque tu palabra nos recuerda que pasaremos sufrimiento en este mundo, pero que debemos confiar, descansar, arraigarnos, debemos adherirnos a Cristo Jesús, el cual es nuestra esperanza, nuestra plenitud, nuestra vida. Amado Jesús, que esto sea real en cada persona que está experimentando quebrantos emocionales de salud, Señor. Si puedes hacer un milagro en aquellos que tienen que ser medicados, te rogamos también lo mismo, Señor, que los levantes, que los sanes, que los restaures, Señor, para que puedan dar testimonio
de tus grandes bondades, de tus grandes misericordias, Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos permites orar, Señor, en ti. Gracias por este desafío, Señor, que has traído a través de tu palabra a nuestra vida. ¿Qué le parece si se pone de pie y adoramos al Señor para cerrar este tiempo? Recuerde esto: en Jesús estamos completos. En Jesús tenemos la victoria que ha vencido al mundo, porque Él es nuestra fe, nuestra garantía. Honremos entonces el nombre de nuestro amado Jesús a través de esta canción. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme. Alza tu voz, iglesia. Vine a Rinde tu corazón en este momento al Señor. eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Y vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Así es, Señor. Nunca podríamos comprender en totalidad, Señor, lo que pasó en aquella cruz. Quisiéramos poder tener ese entendimiento, Señor, para poder abrir nuestro corazón
definitivamente ya a ti. Pero tu palabra nos recuerda que en este progreso de la madurez espiritual, entre más yo me confío, me adhiero y descanso, más comunión tengo contigo. Por eso, aunque no lo entienda, Señor, permíteme experimentar lo que pasó en aquella cruz. De pronto no lo entiendo en su totalidad, pero quiero experimentarlo, Señor. Quiero en mi corazón poder confiar realmente en ti, poder descansar en ti y adherirme cada día a ti, para poder vivir la vida auténtica de adoración, de gloria que mereces. Por eso te invito, iglesia, a que vuelvas a cantar esta parte como algo que emana de tu corazón, como una súplica delante del Señor. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Y vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Una vez más. Y vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Así es, Señor, gracias. Gracias porque a eso venimos, Señor, a encontrarnos contigo. No venimos simplemente a escuchar palabras de hombres, Señor. Venimos a encontrarnos contigo, a conocerte, a experimentarte, a vivir en ti, Jesús. Gracias por este tiempo tan hermoso que nos regalas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Les recordamos nuestras actividades y bueno, Dios les bendiga. Nos vemos el otro fin de semana.